Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Javier Liebana. ¿Qué tal? Buenos días. 2 de cada 3 españoles piensa que tener un empleo de calidad depende más del enchufe, de tener contactos, que de la valía profesional. Y casi el 70% cree que será necesario trabajar hasta los 70 años o más en el futuro, aunque pocos estarían dispuestos a ello, menos del 20%. Son las dos grandes conclusiones de la encuesta de clima laboral elaborada por 40DB para la cadena SER y el diario El País, que se publica esta mañana. Una encuesta que también muestra la brecha generacional de la desafección laboral. Los jóvenes se sienten más insatisfechos con su puesto de trabajo que sus padres o abuelos. Enseguida vamos a desgranar este estudio con Javier Ruiz, pero antes... La tensión en Oriente Próximo sigue escalando y los frentes se multiplican. Esta noche Estados Unidos ha confirmado que milicias proiraníes han atacado con numerosos misiles y cohetes una de sus bases en Irak. La mayoría de estos han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea y varios miembros de su personal han resultado heridos leves. En esta base también había un grupo de militares españoles que no ha resultado afectado. Este ataque ha ocurrido unas pocas horas después de que al menos 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní hayan muerto en Siria en un bombardeo que se le atribuye a Israel. Y precisamente en Estados Unidos aumenta a 83 el número de muertos por el temporal de frío extremo que está azotando el país. Rebeca Cojo. Es lo que ha publicado la cadena de televisión CBS News, que está recopilando todas las muertes que están siendo confirmadas en diferentes estados. Por ejemplo, en Tennessee ya hay 19 muertos y en Oregón 16. Muchas de estas muertes están relacionadas con accidentes en la carretera que están totalmente congeladas y con el derrumbamiento de árboles. Además, el temporal ha provocado la cancelación de vuelos, ha quedado sin electricidad a unas 45.000 personas y ha hecho que cierren colegios en varias regiones del país. A partir de mañana, eso sí, comenzarán a subir las temperaturas. Todo esto en un domingo en el que a esta hora en España todavía tenemos temperaturas bajo cero en el interior, pero nada que ver con el frío que tuvimos ayer. Hoy suben las temperaturas y poco a poco dejamos atrás la borrasca Juan. María Hernández, buenos días. Buenos días. Decimos adiós a esa borrasca Juan y lo hacemos con una subida de temperaturas en todo el país, atípica para la época del año en la que nos encontramos. Temperaturas que empezarán a aumentar al mediodía, especialmente en el norte. En Galicia, en A Coruña, llegarán hasta los 17 grados, uno más en San Sebastián. Un domingo con predominio además de cielos despejados en prácticamente toda España, marcado por el fin de la borrasca Juan, pero también por los fuertes vientos que se notarán principalmente en Galicia, Asturias, Valencia y Canarias. Precaución además con las heladas que serán más intensas en punto de Castilla y León, en La Rioja y en la Sierra Madrileña. Con David Nieto y Rafa Juste en la técnica y Pilar Díaz de Aguilar y Rebeca Cojo en la producción, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Javier Liebana. Me gusta mucho mi trabajo, pero sí que es verdad que a veces hay una responsabilidad excesiva en algunos aspectos. Que me guste lo que hago y que el esfuerzo que hago esté bien pagado. Bueno, las condiciones dependen mucho de la situación, pero en general yo creo que sí hay mucha gente que está trabajando con contratos que son menos de lo que realmente trabajan, en condiciones... Pues que haya un buen clima de trabajo y, bueno, los compañeros es una cosa bastante importante, porque al final pasas muchas horas al día ahí con ellos. Bueno, llevo ya muchos trabajando y la verdad que me siento bastante bien. Quizás soy una excepción, pero... Conseguir un empleo de calidad depende más de los contactos que de la valía. Esto es lo que piensan 2 de cada 3 españoles. Además, casi la mitad de los trabajadores en nuestro país se muestra poco o nada satisfecho con su salario. Estos son algunos de los datos que refleja la encuesta de clima laboral elaborada por 40DB para la cadena SER y el diario El País, que les estamos contando esta mañana y que, entre otras cosas, apunta a las diferencias de parecer entre generaciones en cuestiones como, por ejemplo, la satisfacción con el trabajo. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El primer titular que extraemos es este, ¿no? Una amplia parte de la población considera que el enchufe vale más que los méritos. Sí, en concreto es el 64,9% de los españoles el que cree en la llamada cultura del enchufe, que eso funciona mejor a la hora de conseguir un empleo que la cualificación o el trabajo duro. Esas tasas de desconfianza aumentan con la edad. Son mayoritarias entre los más jóvenes, pero especialmente entre los más maduros. Las tasas de desconfianza llegan al 68,5% entre quienes tienen entre 43 y 58 años. Esos son los que piensan que el enchufe es la vía.
La explotación de trabajadores se percibe como una realidad generalizada. El 76% de los empleados, 3 de cada 4, dicen que se abusa del trabajador, aunque la mitad de ellos considera que la otra mitad trabaja lo mínimo para que la echen. Y en cuanto a niveles de satisfacción, aquí sí hay una brecha generacional. Más satisfechos con el trabajo cuanto más mayores. La generación más mayor, la de los baby boomers, que tienen ahora 59 años o más, 9 de cada 10 están satisfechos con su trabajo. La generación más joven, la generación Z, de menos de 26, apenas son 7 de cada 10, 20 puntos menos. Hay un factor clave y es el factor salarial. Cuanto menor, en el caso de los jóvenes es menor satisfacción laboral y cierta actitud de resignación. Solo 1 de cada 10 empleados, un 11%, admite que ante una situación clara de insatisfacción dejaría su puesto de trabajo aunque no tuviera ninguna alternativa. El 90% se resigna de una manera u otra. La otra noticia, Javi, está en la edad de jubilación. Casi un 70% de la población asume que esta va a seguir aumentando en los próximos años y cree que en 2050 la vamos a tener en 70 años o incluso más. Esos y pocos, si pudiesen, estarían dispuestos a estirar la vida laboral hasta ese momento. De hecho, el estudio refleja que la edad ideal para jubilarse está en poco más de los 62. 2 de cada 3 españoles cree que va a ser necesario trabajar hasta los 70 años cuando llegue el año 2050. La mayoría de la población dice que su edad ideal para retirarse no son los 70, sino los 62,7. Y cuando se pregunta, ¿desearía usted trabajar hasta esa edad? Apenas el 19% dice que sí. ¿Qué refleja esta encuesta? Primero, que todo el mundo asume que va a trabajar hasta los 70. Y segundo, que prácticamente nadie está dispuesto a hacerlo. Augura un conflicto de cara a la jubilación. La encuesta de 40DB para El País y la SER analiza también la jornada de 32 horas semanales. Cuenta con una aprobación generalizada, pero muy politizada. El 86% de los votantes de Sumar, partidarios de reducir la jornada a 32 horas, pero solo es el 43% entre los votantes de Vox. Así que lo que hay es un rechazo político. Aunque cuando se pregunta a la población por efectos económicos, la mayoría considera que esta medida va a impulsar el consumo al haber más tiempo libre y que va a aumentar la productividad en el trabajo. En términos de salud, mayoritariamente todos dicen esto va a tener efectos positivos. 7 de cada 10 considera que mejorará la conciliación y la salud de las personas trabajadoras. Ruiz, gracias y buen domingo. Hasta luego, un abrazo. 40 segundos y nos vamos a Oriente Próximo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 9.015. Serie 8. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena SER. La guerra en Gaza continúa abriendo frentes en Oriente Próximo. En las últimas horas, varios ataques en la región, con distintos actores y países involucrados, están elevando aún más la tensión en un territorio que abarca casi 7 millones de kilómetros cuadrados y en torno a una veintena de estados. Los 2 puntos de las últimas horas están en Siria y en Irak. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Primero, Israel ha atacado Damasco, la capital siria, dejando al menos 10 muertos, entre ellos varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, y después milicias iraníes han bombardeado una base militar de Estados Unidos en Irak, un ataque del que esta noche hemos conocido nuevos detalles. Lo han confirmado las fuerzas estadounidenses en redes sociales. Varias personas han resultado heridas de forma leve y la mayoría de los misiles, unos 15, han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea, aunque están evaluando los daños. Ataque que, como decías, ha producido horas después de que Israel haya atacado Irán, su principal enemigo en el área, en suelo sirio, dejando al menos 10 muertos.
5 de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar más grande e importante del país. Estos bombardeos se producen en un momento de tensión máxima en Oriente Próximo. El ministro de Exteriores de Irán ya ha dicho que responderá a Israel en el momento y lugar apropiados. Gracias, Pilar. Mientras tanto, Naciones Unidas insiste en hacer todo lo que se pueda para evitar que este conflicto se extienda. Así lo ha dicho el secretario general Antonio Guterres, que ha vuelto a pedir un alto el fuego en Gaza y ha dicho que es inaceptable estar en contra de la solución de los dos estados, algo que sigue negando Netanyahu, que este sábado ha vuelto a decir no a un estado palestino. La ONU presiona al primer ministro israelí, también lo hace su principal socio, Estados Unidos, y un sábado más lo hace la calle. Miles de personas han vuelto a manifestarse en Tel Aviv, la segunda ciudad más importante del país, con cánticos como «Parad la lucha, pagad el precio». Estos le piden a Netanyahu que llegue a un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes y también que ponga fin a la violencia en Gaza, algo que también se ha gritado este sábado aquí, en España. Decenas de miles de manifestantes han recorrido un centenar de ciudades, la protesta más multitudinaria, la de Madrid, María. Con banderas palestinas y pancartas en las que se ha pedido el fin de la violencia en Gaza, miles de personas han salido a las calles de España en un nuevo fin de semana de protestas. En una de las más multitudinarias, en la de Madrid, se ha exigido además al gobierno que se responsabilice por lo que está ocurriendo en la franja. El gobierno español, pues mira, mucho bla 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 en solidaridad con Palestina, pero en la práctica mantienen las relaciones económicas, políticas y militares con el Estado de Israel. Por eso hoy también salimos a decir que se tienen que romper esas relaciones de forma inmediata. Si no los matan con las bombas, los van a matar de hambre, los van a matar de enfermedades. Allí, junto a gritos de libertad al pueblo palestino, 25.000 personas han recorrido el tramo entre Atocha y la Plaza de Cibeles, donde también ha habido participación política. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aprovechado para lanzar una crítica al presidente del gobierno. Pedro Sánchez nos está involucrando en una guerra contra Yemen para ponerse del lado de los genocidas. La de Madrid no ha sido la única. A lo largo del sábado se han celebrado manifestaciones en España, como la de Barcelona, también en Bilbao y en otro centenar de ciudades de España que en este sábado se han unido a la protesta contra la guerra. Nada que decir y venimos a ver. Nada que decir. Esto ha dicho este sábado la vicepresidenta Teresa Rivera a su llegada a la convención política del PSOE que este fin de semana se está celebrando en A Coruña. Los socialistas intentan alejar el foco de Rivera tras sus palabras cuestionando las decisiones del juez García Castellón y este sábado tanto la portavoz Pilar Alegría como el ministro Grande Marlaska han cerrado filas en torno a la vicepresidenta. La vicepresidenta intentó trasladar también la misma posición que desde el Gobierno llevamos ejecutando, si me permite, desde el primer día. Máximo respeto al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Poder Judicial. Tenemos 5.500 jueces y juezas que trabajan a diario y nos garantizan nuestros derechos y libertades. En el PSOE quieren cambiar de página, pero en el PP no están por la labor de pasar la hoja. Su portavoz, Cuca Gamarra, insiste, repite la misma idea del viernes y pide hasta el cese de Rivera. Lo lógico es que un ataque de este calibre hubiera tenido unas consecuencias. En primer lugar, que hubiera sido rectificado por parte del presidente del Gobierno. En segundo lugar, que hubiera sido cesada por el propio presidente del Gobierno. Evidentemente, tampoco ha sucedido. ¿Qué es lo que ocurre cuando se trata del sanchismo? Que sin duda alguna Teresa Rivera será premiada por atacar a un juez y acusarle de prevaricación. Y con todo esto, socialistas y populares, con sus líderes a la cabeza, se reúnen este domingo en Galicia. Pedro Sánchez va a tomar hoy la palabra en A Coruña después de un comité federal socialista que va a ratificar los cambios en la dirección del partido. Un Sánchez que ya se ha visto este sábado con la mayoría de sus líderes autonómicos, con las gallegas a la vuelta de la esquina y con las vascas y europeas en el horizonte. Inma Carretero, buenos días.
Buenos días. Anoche el presidente del Gobierno cenó con los secretarios generales del PSOE que han venido a Coruña, todos menos Lambán, García Page y Fernández Vara. Sánchez reunió a los suyos en un momento con muchos frentes abiertos en el PSOE. Mañana se activa el Congreso Valenciano para relevar a Chimo Puig. Por ahora sin unidad en torno a la ministra Diana Morant. Estamos a un mes además de las elecciones gallegas, para las que Ferraz está jugando la baza de la corrupción y del descrédito de Núñez Feijóo. María Jesús Montero fue la encargada ayer de la ofensiva contra el PP. Probablemente desde Aznar no encontramos un líder del Partido Popular que tenga menos pudor a la hora de mentir, que tenga menos capacidad de intentar aproximarse a la realidad, que dice que no es presidente del Gobierno porque no quiere. Y se esperan elecciones vascas en abril. El candidato Eneko Andueza fue ayer el protagonista de la tarde en la convención. Yo veo cómo un compañero, un amigo se está desangrando en la acera de Mondragón. Yo veo cómo se muere mi amigo. Después de que un señor que se llama Mariano Rajoy hubiera dicho 2 días antes que los socialistas traicionábamos a las víctimas. Yo voy a bajar la mirada, yo voy a bajar la cabeza cuando me llaman filoterrorista. Nunca permitáis que nadie hable en esos términos de los socialistas. A las 9:30 está convocado el Comité Federal para oficializar los cambios en la ejecutiva del PSOE antes de la clausura de la convención, con la intervención de Pedro Sánchez. Y a escasos 170 kilómetros, en Ourense, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura la interparlamentaria de los populares, acompañado por su sucesor en esta comunidad, por Alfonso Rueda, que aspira a seguir en la Xunta el próximo mes de febrero. Allí, toda la cúpula, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, Sonia Palomino, están reunidos este fin de semana para seguir perfilando su estrategia. El PP mira ya la primera cita electoral del año, las gallegas del 18 de febrero, aunque en su reunión en Ourense, con toda la cúpula del partido presente, se ha hablado más del PSOE y del independentismo que de cualquier otra cosa. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de someterse a los partidos independentistas para conseguir gobernar. La realidad es que el Partido Socialista, el socialismo, va a cambiar Suresnes por Waterloo. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en A Coruña. Se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista y se está asumiendo el teledirigido y dictado por Puigdemont. Palabra por palabra, punto por punto. Cumplir con la palabra es el lema de esta interparlamentaria, en la que hasta el momento no se han escuchado alternativas de gobierno. Alberto Núñez Feijóo la clausurará este domingo, acompañado de Alfonso Rueda, presidente de los populares gallegos y candidato a la reelección al frente de la Xunta de Galicia. Pues todos miran a Galicia, mientras que desde Galicia miran al Gobierno. Pese a que esta semana se ha hablado bastante menos del vertido de toneladas de pellets en las costas gallegas, de estas bolitas de plástico que un carguero dejó caer al mar, pese a esto, la situación sigue siendo la misma y eso también es noticia. Por eso, hoy está convocada una manifestación en Santiago contra la gestión de Alfonso Rueda de esta crisis. Esto después de que la Xunta le haya pedido al Gobierno central que sean ellos quienes reclamen al responsable del vertido de estos pellets los daños ambientales ocasionados. Radio Galicia, Lara Capelo. Una exigencia que el Gobierno gallego ha trasladado por carta a la ministra de Transición Ecológica. La Xunta considera que corresponde al Ejecutivo de Sánchez iniciar ese procedimiento porque la Administración autonómica solo tiene competencias sobre los vertidos en tierra. El presidente de la Xunta le recuerda al Gobierno que puede y debe actuar en episodios de contaminación marina, evaluar los posibles daños medioambientales y exigir responsabilidades. Rueda insiste en colocar al Gobierno gallego como víctima de una campaña política interesada e insiste tamén en que hai que bajar al contenedor. Nos diriximos ao Goberno Central, saquen un oficio de oficio que tiña que telo feito para que lle exixa responsabilidades a quen foi orixen e quen causou todo o que pasou despois, que foi a empresa armadora do buque. Seguimos insistindo, había que intentar localizar eses contenedores. Hasta el momento la Xunta ha retirado de las playas más de 3.450 kilos de pellets y 9.600 de otros plásticos. La cuestión migratoria en España sí que ha sido uno de los temas esta semana, con noticias como la de Ripoll, en Girona, donde su alcaldesa, la ultraderechista Sílvia Orriols, está poniendo todo tipo de trabas para que los inmigrantes puedan empadronarse en el municipio. Allí se han concentrado este sábado unas 200 personas de la comunidad musulmana para protestar contra esta situación. Cataluña, Marina Segura. Los participantes han entonado proclamas como "ninguna persona es ilegal". ¡La persona es ilegal!
Han reivindicado que el empadronamiento es un derecho que no se puede poner en duda ni tampoco restringir, después de que esta semana saliera a la luz que la alcaldesa del municipio, Silvia Orriols, retrasa los trámites para que los inmigrantes se empadronen. El presidente de la comunidad musulmana, Anur Ali Yassin, ha lamentado que en Ripoll viven al menos 7 familias que no tienen acceso a educación o sanidad por no estar dados de alta en el padrón, aunque cumplan con los requisitos. No pueden ir al cole, no pueden ir al CAP o al hospital. Yassin reivindica que empadronarse es un derecho que tienen todos los vecinos para vivir, convivir y disfrutar del bienestar. Pues precisamente en Alemania, decenas de miles de personas han vuelto a salir a las calles este sábado en todo el país para protestar contra el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, después de que se haya conocido que algunos de sus miembros planean expulsar a millones de extranjeros si llegan al poder. Los sondeos apuntan a que de celebrarse hoy las elecciones, los ultras quedarían segundos. Adrián López Soler. Más de 200.000 personas salieron ayer a la calle en varias ciudades alemanas para protestar contra el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Estas manifestaciones están enmarcadas en una oleada de movilizaciones que ya comenzaron el fin de semana pasado, cuando salió a la luz la participación de miembros del partido ultraderechista en una reunión organizada por extremistas y neonazis. En ella se debatieron planes para expulsar del país a millones de residentes y ciudadanos extranjeros. Las protestas, que han ido ganando apoyos conforme avanzaba la semana, cuentan con el respaldo de todos los partidos democráticos, de los sindicatos, de la Iglesia y de diversas organizaciones de la sociedad civil. Además, se esperan también para hoy grandes movilizaciones en ciudades como Berlín y Dortmund. Y un giro hacia la derecha es lo que está haciendo el gobierno de Emmanuel Macron. En Francia, la educación se ha convertido en uno de los asuntos centrales. Más allá de la polémica con la nueva ministra, que admitió llevar a sus hijos a un colegio privado porque tenían horas muertas en el público, el discurso de esta semana de Emmanuel Macron colocó la educación primaria en una de sus prioridades en esta segunda parte de mandato. Macron cree que en Francia hay una crisis de valores y que la solución está en la escuela. Una idea que, según los analistas, busca contrarrestar el discurso de la extrema derecha. Enrique García. No hay que fomentar, hay que rearmar. Pour permettre justement ce réarmement démographique. Rearmar la demografía, rearmar la soberanía energética y, por último, los valores. A compter, a écrire, a lire, aussi a se comporter. Rearme cívico, porque el marco bélico se ha instalado en el lenguaje macronista y en política la utilización del lenguaje nunca es casual. El Macron, de nuevo, que maneja muy bien los símbolos, ha querido inscribir este discurso en una tradición gaullista, mitterrandista también. Emmanuel Macron repitió constantemente proponer restaurar la autoridad en Francia, lo que podría sugerir una conclusión, que Emmanuel Macron ha dicho: me merece la pena alejarme del votante de centro-izquierda, perder ese caladero de votos, porque merece más la pena, en términos cuantitativos, pescar en el caladero de la extrema derecha. Hay marcadores en este discurso que son susceptibles de alejar a bastante votantes progresistas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del uniforme en la escuela, aprender la marsellesa en primaria, la educación cívica reforzada, etcétera, etcétera. Hay un tono un poco obsoleto, ¿no? Se ha criticado mucho por eso. Porque la escuela, que es piedra angular de la esencia de la Quinta República, se ha convertido en campo de batalla político y cultural. Creo que Macron ha querido meterse en este campo, utilizando símbolos muy potentes en Francia, como la escuela primaria. Creo que Macron intenta luchar contra la extrema derecha con sus propias armas. Así que los próximos comicios, las elecciones al Parlamento Europeo, pero también las elecciones presidenciales, van a tener mucho de esencialismo. ¿Quién es más francés? ¿Quién es más republicano? ¿Y quién garantiza mejor eso de aprender la marsellesa? Y dos asuntos más. En Eslovaquia, la vuelta al poder del prorruso Robert Fico está complicándole a Ucrania sus opciones de entrar en la OTAN. Fico ha dicho que no lo va a permitir porque esto supondría una tercera guerra mundial. Rubén Criado. El primer ministro Robert Fico tiene planeado decírselo a su homólogo ucraniano el próximo miércoles, cuando ambos se reúnan en la frontera entre ambos países. En ese encuentro bilateral, Fico le trasladará la negativa eslovaca a permitir el ingreso de Ucrania en la Organización Atlántica. El pasado octubre consiguió de nuevo ser primer ministro después de un periodo de 5 años en la oposición, y desde que llegó al poder, el apoyo eslovaco a Ucrania se ha reducido únicamente al envío de material humanitario. Junto a Orbán, Fico es el único aliado de Putin entre los 27 y asegura que Ucrania no es un país soberano
y que su ingreso en la OTAN no sería más que la base para una tercera guerra mundial. Dice el jefe de gobierno que utilizará su poder de veto si es necesario para evitar que formen parte de la Alianza Atlántica, aunque Fico ha dejado la puerta abierta a su ingreso en la Unión Europea siempre y cuando, asegura, cumplan las condiciones. Y en Portugal se ha dado un paso más en la protección del colectivo LGTBI. Este sábado, el presidente de la República, Rebelo de Sousa, ha impulsado un decreto que prohíbe las terapias de conversión forzada. Sandra Fernández. Hasta 3 años de prisión para quienes intenten cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona con fármacos, cirugías o tratamientos psicológicos. El decreto impone también condenas de hasta 5 años de cárcel por provocar cambios irreversibles en el cuerpo de la víctima. A los condenados se les prohibirá tener menores a cargo y no podrán ejercer profesiones en las que tengan contacto habitual con niños. Los castigos serán mayores si se realizan por 2 o más personas, si la víctima es menor o es particularmente vulnerable. Esta norma fue aprobada en diciembre por el Parlamento portugués con los votos en contra de la derecha y la ultraderecha. En España estas terapias están prohibidas. En Matinal, los deportes. Continúa la jornada de Liga con Girona y Real Madrid jugándose el liderato contra equipos de la parte baja de la tabla y con un gran Betis-Barça. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Juegan hoy los candidatos al título de Liga dentro de esta jornada 21. Llega líder, aunque con un partido más jugado, el Girona. Desde las 9 en punto, Montilivi y los catalanes se enfrentan a un Sevilla en horas bajas, solo un punto por encima del descenso, y pese a todo, el entrenador del Girona, Michel, no quiere mirar más allá del partido y de un récord que el equipo puede batir hoy. Fer història i superar la millor puntuació de la història del club. Després veurem. Tiene 49 puntos el Girona, uno por detrás, 48 el Real Madrid, que desde las 4:15 reciben el Bernabéu al colista de la Liga, el Almería. Después de la eliminación en Copa contra el Atlético, los blancos quieren redimirse, cada vez con menos lesionados. Vuelve, por ejemplo, Lucas Vázquez, y hoy con Kepa en la portería. Para Ancelotti sigue la alternancia entre el Vasco y Lunin. Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin. Esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí, lo escucho, pero no está dentro. Aquí no hay debate interno. A las 6:30, gran partido en el Villamarín. Betis-Barça, los verdiblancos novenos en la tabla y los blaugranas cuartos. Xavi tiene las bajas de Christensen y Cancelo y se muestra, dice el técnico del Barça, más optimista que el entorno del club en esta temporada gris de los suyos. Supongo los catalanes, el club, la historia también, ¿no? No somos de... Ahí. No hay problema, ahí, ¿sabes? Que viene el Betis y el Atleti, ¿no? Pues viene el Betis y el Atleti, pues oye, pues a competir es una oportunidad, yo veo una oportunidad. Falta positividad, seguro, pero yo siempre lo veo positivo. Además, a las 2 de la tarde, Osasuna-Getafe, donde ambos quieren seguir dando pasos hacia la permanencia. En la jornada del sábado se disputaron 4 partidos. En Balaídos, la Real Sociedad cortó su mala racha en la Liga, victoria 0-1 con un golazo de Brais Méndez ante su ex equipo, el Celta. Nada más podría celebrar un gol ante este equipo, siempre va a ser especial venir aquí, es mi casa, lo siento como mío y eso no va a cambiar nunca. En Mestalla, el Valencia se impuso 1-0 al Athletic gracias a un solitario tanto de Hugo Duro, que hace que los Ches sigan aproximándose a los puestos europeos. El defensa Cristian Mosquera en carrusel. Creo que estamos en uno de los mejores momentos de la temporada. A nivel de resultados está siendo buena. Tenemos que seguir así, con esta mentalidad de creérnoslo que podemos, y partido a partido llegarán los resultados. Y si el Valencia está lanzado, también lo está la Unión Deportiva Las Palmas. 0-2 en Vallecas frente al Rayo con goles de Moleiro y Javi Muñoz, aunque el técnico del equipo canario, García Pimienta, no quiere oír hablar de nada más que la permanencia, pese a ser octavos en la tabla. No se puede soñar. Nosotros somos un equipo muy humilde, que tenemos muy claro cómo queremos jugar. Es cierto que tenemos 31 puntos, que tienen muchísimo mérito, y ojalá lleguemos lo antes posible a esos 40 puntos que nos da la salvación. Mientras, en la Cerámica se jugó el Villarreal 1, Mallorca 1, un empate que no saca ninguno de la zona media-baja de la tabla. En fútbol femenino, el Barça se coronó campeón de la Supercopa de España después de arrasar 7-0 en la final al Levante. Uno de los goles fue de la Balón de Oro, Aitana Bonmatí. Creo que cualquier persona que nos vea puede disfrutar, ¿no? Porque ya no es solo que ganes 7-0, es cómo ganas, jugando de la manera en que jugamos al fútbol, y aunque parezca fácil, no lo es. No ganar 7-0 una final, eso forma parte de nuestra ambición, pero sobre todo es una mentalidad ganadora que tenemos siempre. Y en tenis, Open de Australia, llegamos al Ecuador del torneo con ya solo un representante español en liza, Carlos Alcaraz, que sigue batiendo récords de precocidad. No le doy mucha importancia, porque los récords que realmente quiero batir son los de los que está batiendo Novak. Esos son los récords que realmente me propongo para mi carrera. El murciano, que ya ha superado 3 rondas, jugará en la madrugada del domingo al lunes los octavos de final ante el serbio Kekmanovic.
Y hoy nos vamos a ir con Coldplay porque la famosísima banda británica le está costando un montón de críticas al presidente de Filipinas. Bueno, como tal el grupo no, pero sí lo que ha pasado en su concierto en Manila. Pilar, cuéntanos qué ha ocurrido. Resulta que el presidente del país es un gran fan de la banda y el viernes fue en el helicóptero presidencial al concierto cuando había un atasco monumental en la capital. Desde su gabinete argumentan que fue por motivos de seguridad porque este tráfico suponía una amenaza, pero en redes igualmente se ha desatado una buena polémica porque el transporte en Manila está muy deteriorado. Además es una de las ciudades con peor tráfico y más densas del mundo. Para que te hagas una idea, Javi, cada ciudadano gasta casi 5 días al año solo en ir al trabajo en coche. Uf, madre mía. Bueno, pues así nos vamos con Viva la Vida. Se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser con Javier Liebana.